Bien, que Dios le bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor y bienvenidos a tu casa Fe y Milagros. Hoy vamos a estar dando una enseñanza especial. El tema del día de hoy es el juicio venidero. Y es que de esto es muy importante comprenderlo, entenderlo. Viene un juicio y este juicio nadie se escapa, amén. Así que todos vamos a comprender acerca de este tema el día de hoy, el juicio venidero. Primero, para poder comprender un poquito en la palabra de Dios, es que la Escritura nos enseña que Dios es un Dios de pactos. Diga conmigo, Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. A ver, los del lado acá, derecho mío. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. Amén. Dios es un Dios de pactos. Entonces la palabra nos enseña que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el pacto es algo muy importante. El pacto es relevante y el Señor lo establece a través de su palabra y el Señor pacta entonces con su pueblo en todo momento. Desde el principio, desde los tiempos antiguos hasta nuestros tiempos modernos, Dios ha levantado pactos. Entonces Dios ha establecido primeramente un pacto y lo vamos a mirar. El primer pacto que Dios estableció fue aquel pacto con un hombre llamado Noé. ¿Recuerdan ustedes? Porque de pronto Dios trajo un diluvio sobre toda la tierra y muchas personas murieron. Pero Dios dejó a una persona y a su familia, Noé. Entonces Dios hizo un pacto, dice la palabra de Dios. Y en ese pacto Dios transmitió a Noé algo muy importante. Y es que Él transmitió su misericordia. Habían condiciones, claro, y Dios puso dentro de todo ese marco, de ese pacto, algo que lo va a evidenciar. Y era un arco iris. El pacto del arco iris. Con ese arco iris Dios dijo, nunca más volveré a traer un juicio de lluvia de tal manera que muera toda la humanidad. Así es. La palabra dice en el libro de Génesis, vamos allí, capítulo 9, verso 13 hasta el 15, dice la palabra de Dios. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi pacto. Es un pacto, Dios de pactos. Sí, amén. Con la tierra. Y sucederá que cuando haya venir nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco en las nubes. Y entonces me acordaré de mi pacto con vosotros, está diciendo Dios. Y todo ser viviente de toda especie, y no habrá más diluvio de aguas para destruir todo ser viviente. Amén. Entonces Dios hizo un pacto. El pacto Dios lo hizo con este hombre llamado Moisés, porque resulta de que en esos momentos toda la humanidad, todo lo que había, esas personas empezaron a rebelar contra Dios. Y empezaron a caer en un mundo de pecado, de descontrol. Ellos empezaron a hacer lo que ellos querían. ¿Está conmigo? Simplemente el temor de Dios se perdió. Y a raíz de eso Dios trajo un juicio. Ese juicio fue ese diluvio. Vino y arrasó con todo lo que había, menos con Noé. Ahora, de alguna manera también ese pacto era un pacto para con Noé mismo. ¿Por qué? Porque Dios estaba pactando con él, porque en medio de toda esa maldad que había, este hombre decidió ser obediente a Dios. Este hombre dispuso su corazón para no vivir conforme los demás vivían, para no seguir la corriente del mundo. Es que hay una corriente en el mundo, usted sabe eso. Hoy día pasa exactamente lo mismo, hay una corriente en el mundo. Esa corriente quiere arrastrar a todos por esa ruta, aunque no sea la ruta correcta. Pero el día de hoy es una marejada de personas que miramos haciendo repeticiones de lo que otros están también haciendo. Y no importa, no pueden discernir si es bueno o es malo, no les interesa tampoco discernirlo porque es así, y eso realmente es terrible. La palabra dice, llegará el día que llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, por consiguiente, Dios hace un pacto con este hombre que estuvo dispuesto ¿a qué? Dispuesto a obedecer a Dios, dispuesto a ser sensible
y a entender que la única oportunidad estaba en Dios. Y él luchó contra marea. Las personas en aquel momento, y la palabra da indicios de todo ello, estaban en contra de Moisés, se burlaban de él, se burlaban de su familia, se burlaban de todo lo que estaba haciendo. Aún decían, ¿cómo va a ocurrir eso? Es imposible que acontezca. Pero un día aconteció. Pero las puertas ya se habían cerrado, ¿recuerdan ustedes? Y vino el diluvio. Y la gente ahí sí decía, está bien, ahora sí creemos, pero ya era tarde. Exacto. Ya era tarde, la puerta se había cerrado. El diluvio vino y arrasó con todo el resto de la humanidad. Mire, la construcción de esa arca fue por cientos de años, por mucho tiempo, y el asunto es que durante todo ese tiempo se predicó, se anunció que vendría, pero la gente no creyó. Entonces pasó esa situación, ese pacto se hizo y mucho más adelante viene un nuevo pacto. Diga conmigo, un nuevo pacto. Este nuevo pacto Dios lo hace con un hombre llamado Abraham. Y con él entonces Dios nuevamente quería bendecir al pueblo. Porque cada pacto que Dios hace, lo hace para bendecir a su pueblo, para que su pueblo pase a vivir en una mejor condición de vida. Pero al final, ¿quién toma la decisión? Cada uno de nosotros. Entonces Dios buscó personas que estuvieran dispuestas. Abraham era un hombre que estaba dispuesto. Así que él estuvo dispuesto a ser obediente. Dispuso su corazón también. Y a raíz de eso Dios prometió bendecir la vida de él. Una vez más, la misericordia. Mire, también una vez más, el pueblo volvió a caer en pecado, el pueblo se volvió a apartar de Dios y vino consecuencias también. La palabra dice que cayó fuego, ¿recuerdan ustedes? Sobre Sodoma y Gomorra, por el pecado que había, pero Dios volvió a levantar un pacto con Abraham y le dijo, por tu causa serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces hizo un nuevo pacto. Es que Dios, vuelvo a lo mismo, Dios es un Dios de pactos. Más adelante Dios renueva el pacto. Cuando la nación de Israel estaba en cautividad en Egipto, entonces Dios promete sacarlos de la cautividad y trata con un hombre llamado Moisés. Y viene también un nuevo pacto, un pacto de libertad, un pacto que lo iba a bendecir a este pueblo, un pacto de misericordia. Porque al final, déjeme decirte, todos los pactos son pactos con misericordia. Entonces, Dios empieza a activar todo esto y le da a Moisés los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es un nuevo pacto de Dios para con su pueblo. Un pacto más de cómo el pueblo debe empezar a vivir el día de hoy, le está diciendo. Cómo el pueblo tiene que aprender a hacer y demás. Bueno, pues resulta de que más adelante pasan los años y Dios siempre estuvo ratificando sus pactos para con el pueblo. Los profetas lo enseñaron. Los profetas le dijeron al pueblo de Israel, miren, Dios dice que Dios es uno. Dios dice que guardemos los mandamientos en nuestro corazón, que las sujetemos en nuestra vida porque es tan importante. Dios dice tal y otra cosa. Fueron ratificados por todos los profetas. Pero más adelante viene otro nuevo pacto, porque hay otra condición más del pueblo. Y en este otro nuevo pacto es cuando Dios Padre envía al Cordero de Dios, a su Hijo unigénito, a Jesús, para que Él tome entonces todo el pecado de la humanidad y lo lleve consigo en la cruz del Calvario. Amén. Esto es realmente impresionante, es un pacto realmente poderoso, un pacto maravilloso, donde Dios desea que cada uno de nosotros comprendamos las cosas. Ahora, el Señor Dios Todopoderoso siempre ha confirmado sus pactos, siempre ha llamado la atención a que el pueblo de Dios se vuelva a Él, a que el pueblo de Dios se humille, a que el pueblo de Dios abra su corazón, a que el pueblo de Dios comprenda esa verdad importante en sus vidas. Vuelvo a decir, es un pacto de amor.
Es un pacto de amor, no de obligación, porque Dios no obliga a nadie. Esto es tan importante. Hay personas que creen que Dios nos obliga a algo. No, Dios no nos obliga a nada. Y hay otras personas que consideran que pueden obligar a Dios y no nos podemos obligar a Dios a nada. Ni una ni otra. Dios nunca nos obliga a nada. Es una cuestión de disposición de cada quien. Entonces, Dios habla a su pueblo nuevamente, envía a su Hijo unigénito para que todo empiece a traer cosas nuevas, cosas de bendición, y a esto le llamamos el último pacto de Dios con su pueblo. Ahora, la pregunta aquí importante que todos debemos de hacernos es la siguiente. ¿Qué pasa si el día de hoy yo incumplo con un pacto acá en la tierra de manera natural? Si un pacto tiene cláusulas, y si yo no cumplo una cláusula de ese contrato, ¿qué sucede? Hay penalidades, demandas, y posiblemente el pacto queda entonces sin efecto también. Se cancela su operación porque hay incumplimiento en alguna de las partes. ¿Está conmigo? Así es. Eso sucede en lo natural y también pasa en lo espiritual. Amén. Amén. Pero todo pacto tiene un orden y esto es importante. Y si yo no cumplo ese pacto y no estoy en ese orden, quedo excluido entonces de los beneficios que ese pacto puede atraer sobre mi vida. Cuando Dios hace un pacto con el pueblo, siempre ha sido para bendecir. Entonces, si yo camino en el pacto de Dios, camino en los beneficios de Dios. Pero si yo me alejo del pacto, si soy fuera de ese pacto, o si simplemente estoy dejando por fuera algunos de esos puntos, simplemente entonces estoy quebrantando el pacto y no puedo caminar en los beneficios. Aquí no hay medias. No hay medias tibias que decimos nosotros. O sea, o estoy caliente o estoy frío. Pero no puedo estar en una fase de tibiedad. No puedo estar en una fase donde todavía no estoy seguro si lo hago o no lo hago, si busco o no busco de Dios. No existe esa alternativa. O estoy o no estoy. Eso también es relevante, eso es importante y eso tengo que comprenderlo. Porque si yo no lo hago, hermanos, voy a cometer un error grave posteriormente en mi vida. En el juicio que hemos mencionado, en un juicio siempre hay abogados, siempre hay un juez, siempre hay culpables, siempre hay acusadores y siempre se escucha las razones de todos y finalmente el juez toma una decisión. ¿Estamos de acuerdo? Y él da el veredicto final. Ahora, hoy vamos a simular brevemente que todos somos testigos de un hecho, de que hay un juez y que también tenemos a dos personas en este momento que son siendo acusadas por diferentes causas. Hay un acusador, siempre lo va a haber. Vamos a imaginar que ese acusador está aquí también, ¿de acuerdo? Y vamos a abrir el primer expediente de ese caso y ver qué es lo que está sucediendo en ese primer expediente, porque en ese primer expediente el juez lo lee, el juez lo estudia, se da cuenta de lo que está allí y él dice, bueno, algo está pasando acá, vamos a ver qué tienes que decir. Le dice al primero que está acá, que a Caroline, que es la primera culpable que está ya lista para ser procesada. Puede ser que haya libertad o no, no sabemos. Eso depende de las cláusulas y de toda la información que se tenga para ver si esto es real o no a favor de su vida. Entonces, la culpable dice, sí, dice Caroline, sí, es cierto, yo pues he hecho todo eso, traté de no cometer ese pecado, me esforcé para no cometer ese error, pero al final sí, lo hice, es cierto. Entonces, el abogado trata de defender la situación, la causa de ella, pero de pronto las evidencias que hay, los testimonios de las personas que están acá, que son todos ustedes, definitivamente llevan a una condición donde ella ya no puede defenderse ni el abogado puede decir más nada.
¿Por qué? Porque todo apunta de que efectivamente, y ella dijo, sí, es cierto, yo lo hice. Sí, me esforcé, traté de no hacerlo, pero lo hice. Cometí ese acto, ese pecado, póngale el nombre que usted quiera, no importa. Entonces, a raíz de todo esto y de toda esta situación, el juez dice, bueno, a la luz de todo lo que tenemos acá, y dándonos cuenta de que efectivamente ella cometió ese error en su vida, hay una sanción. Y tendrá en este momento que ser procesada y va a ir a la cárcel. Entonces, alguien va a llegar por ella, la va a tomar y la va a llevar para acá, porque ya está lista para ser procesada en la cárcel y ahí se queda ella. ¿Está conmigo? Bien, ese fue el primer caso, la primera situación de este ejemplo. Ahora viene el caso número 2 y de igual manera esto empieza a suceder. Está la acusada, se llama Tatiana, y está un acusador, ¿ok? Así que tenemos por acá a otra persona. Yo le voy a pedir a alguien que por favor me pueda ayudar y se pueda sentar ahí al lado de ella. Una persona más. Esa persona va a ser un acusador, ¿ok? Es la persona que está acusando, gracias hermano. Está acusando a Tatiana, ¿verdad? Él la está acusando y le está diciendo, mira, tú has hecho esto y esto también. O sea, hay una lista grande en contra de Tatiana por todo lo que ella ha estado haciendo. Entonces el juez chequea todo el expediente, revisa todo lo que está pasando y qué es lo que se está mirando en este caso. Entonces el juez, al revisar todo aquello, de pronto llega y le dice al acusador, ahora al acusador, mira, revisando tu expediente, le dice el acusador, estoy mirando que tú anteriormente estuviste acusado de 4 causas. De 4 causas, le dice. Entonces, estoy mirando que también, por aquello que lo estás acusando a ella, también vos fuiste acusado. Qué duro, ¿verdad que sí? Entonces, a raíz de eso, el juez ordena a los guardias llevarlo a él. Entonces lo levantan y lo llevan a él acá, hasta este lugar, porque va a ser sentenciado. Oye, y ese era el acusador. Ahora yo quiero que usted y yo miremos algo a través de la palabra, porque esto es importante. ¿Qué se cumple en este momento en esta causa? Lo primero que se cumple es lo que dice Mateo 7, capítulo 7, verso 5. La palabra de Dios dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mire, ¿cuántas personas hoy día están ejecutando sentencias contra otros y ellos están en una condición peor? ¿Cuántos están señalando y diciendo, no, es que esta persona, pero la palabra de Dios enseña claramente la situación? Que en muchas ocasiones nuestra vida está peor de aquellos que estamos acusando o que estamos señalando. Amén. Aún más, mira lo que dice la palabra, porque tú y yo queríamos juzgar. Y cuando alguien quiere juzgar, dice Mateo 7:22 claramente, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la misma medida con la que medís se os medirá. O sea, hermanos, tengamos cuidado. Somos tan fáciles para estar juzgando a las personas, y ¿cuántos de nosotros estamos metidos en el mismo hoyo? Entonces, en este caso, aquel que era el acusador estaba en la misma cuestión. Por tal razón, el juez, al mirar el expediente de él y al revisar todo, se dio cuenta de que estaba en esa condición y lo envió de una sola vez para ejecutar sentencia en contra de él. Pero bueno, está todavía Tatiana ahí. Eso no significa que ya está lista, de que ya está libre, de que ya se acabó toda la situación con ella. No, entonces el juez empieza a revisar los hechos y empieza a mirar algo más, porque el juez de pronto dice, bueno, pero necesito verificar algo más, dice el juez. Vamos a ver,
antes de seguir con el caso tuyo, voy a verificar algo del caso de Caroline, del caso número 1. Y empieza a verificar algo. Dice, en medio de todas las cosas que él empieza a revisar, mirando el expediente, y se da cuenta de que estaba anotado algo más. Mirá, dice acá en el expediente. En el expediente dice que Caroline, a pesar de que efectivamente estaba en esa condición y que había cometido ese error o ese pecado en su vida, ella estaba orando. De que a pesar de toda su situación, ella estaba leyendo la palabra de Dios. De que a pesar de todas las cosas, ella estaba asistiendo fielmente a la iglesia. De que a pesar de todas esas cosas, ella se esforzaba realmente por buscar del rostro del Señor. Entonces, cuando mira toda esta situación de que ella ha sido fiel, de que ella realmente se ha esforzado, entonces dice, hay un detalle. Ella está cubierta por el pacto. Y el pacto dice que tiene un abogado. Ahora entonces viene el abogado, porque está cubierta por un abogado y el abogado llega y habla con el juez y le dice, mira, yo pagué el precio por ella en la cruz del Calvario. El abogado llega y dice, mira, allá en la cruz yo derramé mi sangre preciosa y a través de esa sangre le perdono de todos sus pecados. El pacto está efectivo, el pacto es real, el pacto genuino, el pacto está hoy sobre la vida de ella. Entonces en ese momento, como ella lo hizo, ella la llama el juez y el juez le dice, ahora queda libre, estás eximida. ¿Por qué? Porque se mantuvo en el pacto. ¿Está conmigo? Se mantuvo en el pacto. Tuvo un abogado que vino. Ahora sí, abogado puede tomar su lugar. Y tomó entonces ese abogado parte en ese juicio porque le correspondía, debido a que, en el caso de Caroline, ella había realmente habilitado cada una de las cosas de ese pacto. Sí, Señor. Ahora muy bien, ha sido librada, le dice el Señor. Ahora, miremos lo siguiente. Ella fue librada de las consecuencias eternas. Pero hay consecuencias naturales que eso no podrá ella a quitárselas de encima. Tendrá que conllevar lo natural. Pero las consecuencias eternas fue librada. Porque estaba guardando el pacto. Muy bien. Ahora, vamos a revisar, dice el juez, el caso número 2, que es contra Tatiana y está acusada. Vamos a mirar entonces qué ha pasado con ella. Y empieza a chequear el juez, dice, bueno, vamos a ver qué sucede contigo. Bueno, vas a la iglesia, vamos a ver, no, vas cuando te acuerdas. Dice, en algunos momentos quieres y otros no, y en otros pones excusas. No. Dices que eres cristiana, pero tus actitudes no muestran lo contrario, dice el juez. No, pues no estás leyendo la Biblia. No, vas por allá nada más. No, entonces en ese momento viene el acusador. Porque el acusador tiene derecho ahora. Una vez más, aunque está por acá, viene el acusador y lo llaman. Ahora sí, chorree lo que está pasando, suelte lo que está pasando. Y el juez, entonces el acusador empieza, pum, y empieza a acusarla de todo, de todas las cosas. Pero ¿qué sucede? Sí, hay un abogado. Sí, pero el abogado puede defenderla. No, ¿por qué? Porque ella ha quebrantado el pacto. Y cuando quebrantamos el pacto, no tenemos al abogado que viene y lucha por nosotros y nos dice, mira, con mi sangre yo la he perdonado. Está cubierta. Está fuera de ese pacto. Entonces, al estar fuera de ese pacto, el enemigo, el acusador llegó, le acusó y entonces el juez tuvo que dar un veredicto. Y el juez la mandó entonces al lugar ya para su juicio eterno. Y no hay alternativa. No hay opción alguna.
¿Alguien me está captando la idea? Es que esto que estamos hablando suena muy simple, pero déjame decirte de que esa es una inmensa y poderosa verdad, y es lo que va a suceder cuando usted y yo estemos delante del trono de Dios y nada más, no hay opción. Ese día, hermanos, tus excusas, tus palabras que suenan muy bonitas, tu elocuencia y todo lo que tú quieras no servirá de nada. Ese día, usted y yo estaremos delante del trono del Señor. Aquel que todo lo conoce y va a leer tu expediente y va a leer el mío y se va a dar cuenta de qué está pasando. Amén. Entonces el pacto, hermanos, no tendrá validez si yo estoy fuera de él. Así es. Exacto. ¿Y sucede esto en lo natural? Sí, sucede en lo natural. Si yo hago un contrato y no cumplo las cláusulas, estoy fuera. He perdido entonces los beneficios. Y si estoy fuera del pacto, estoy perdiendo los beneficios de estar en el pacto. Muchos creyentes llegan y dicen, oye, yo no entiendo por qué no me sucede a mí, por qué no me pasa a mí. A tanto les pasa esas tantas bendiciones, todas esas cosas. Pero a mí, ¿por qué no me sucede? Bueno, porque estoy fuera del pacto. Entonces el pacto yo simplemente lo estoy quebrantando, lo estoy desechando, lo estoy haciendo a un lado y estoy viviendo la vida a como me conviene. Ahora yo pregunto, si estoy en un pacto, yo puedo hacer el artículo 1, el artículo 4 y el artículo 20, pero todos los demás no me interesan porque están muy raros. No funciona así. Tengo que tomar todos y hacerlos todos tal cual, porque si no cumplo igual, quebranté el pacto y estoy fuera. Eso es lo que es. Un pacto es un contrato, ¿está conmigo? Y para Dios, un pacto, diga conmigo, un pacto es eterno. Así funcionan los pactos con Dios. El pacto con Dios es eterno. Amén. Es eterno. Pero algunos podrían decir, bueno, pero es que yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie, yo todo el tiempo, sabes, trato de caminar rectamente en la vida. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Efesios capítulo 2, el verso 8 y el verso 9. La palabra dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras. Amén. Las obras sin fe o la fe sin obras está muerta. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, bien, por consiguiente, ¿por qué la palabra dice, bueno, sí, no basta con decir que soy bueno? Porque muchos dicen que son buenos en nuestros días, hermanos. Montones de personas dicen, es que yo soy buena gente, es que yo no le hago mal a nadie, es que yo le ayudo al que puedo ayudar. Pero la Biblia no dice que vamos a ser salvos por ayudar a alguien o por ser buena gente. La palabra dice que seremos salvos a través de la gracia del Señor Jesucristo, adaptándonos al pacto. No hay alternativa. No puedo vivir fuera del pacto. Amén. ¿Por qué? Porque algunas personas dicen de pronto, bueno, es que yo no necesito precisamente ir a la iglesia, así como estoy bien. Pero ¿qué estoy diciendo? Estoy inactivando el pacto. La palabra dice no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y si yo no estoy haciendo eso, entonces estoy eliminando una de las cláusulas del contrato. La palabra de Dios nos enseña también y nos muestra que tenemos que tener como cristianos una forma de actuar, de caminar, de vivir. Todos tenemos que aprender a vivir correctamente como hijos de Dios. La palabra nos dice, de la abundancia del corazón. Entonces de un cristiano tiene que saber qué habla y qué no habla. Porque a veces hablamos sandeces, hablamos cosas que no tenemos que hablar. Hablamos cosas, miren, hay montones que andan murmurando y murmurando o chismeando. Eso no proviene de la boca de una persona que camina en temor a Dios. Y tenemos que hablarlo con claridad. No debemos de caminar en eso. Amén.
Ahora, cuando hablamos de todo esto, dice la palabra de Dios, todo esto es verdadero, todo esto va a pasar, todo esto viene en el día del juicio y no hay alternativa. Esto tan sencillo que parece es el acontecimiento que va a marcar una eternidad para todos. Aleluya. ¿Dónde vamos a estar en ese momento? Será una decisión que usted y yo tomamos el día de hoy. Recuerden, el acusador solo está haciendo eso, acusando y juzgando, acusando y juzgando. Él te va a estar señalando constantemente, el acusador va a estar diciendo, mira la forma en que estás viviendo, eso está bien, sigue así, sigue en tu vida y nada más. Pero recuerda una cosa, cuando hay un pacto se firma entre dos personas. ¿Está conmigo? Así es. No se firma una sola persona, se firma entre dos. Y si no se respeta el pacto, quedó sin efecto y se acabó. Amén. Entonces, hago una pregunta. ¿Cuál es el propósito del pacto? Ya puedes ir a sentarte ya, mijo. Gracias. Tú también. ¿Cuál es el propósito del pacto? Es una pregunta importante. Bueno, el propósito del pacto, de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, ese propósito es que nuestra vida sea transformada. Diga conmigo, transformada. Transformada. Es que ocupo que mi vida sea transformada. Mire, contrario a lo que muchos dicen constantemente, Dios cámbiame. No, Dios no te puede cambiar. ¿Cómo? Pero si Dios tiene todo poder, Dios cámbiame. No, es que tú tienes que decidir cambiar. Muchas personas pasan su vida diciendo, Dios cámbiame. Dios no te va a cambiar si tú no quieres. Exacto. Yo tengo que decidir cambiar. El propósito de pacto es que mi vida cambie, que mi vida sea transformada, que sea distinta a todos los demás. No podemos llevar una vida en Cristo, entre comillas, haciendo todo lo que los demás hacen, viviendo igual a todos los demás, hablando las mismas cosas que todos hablan, sin dar ningún tipo de testimonio de nada. ¿Está conmigo? Amén. No, eso no está bien, no es correcto. La palabra no enseña eso. La palabra nos dice que es diferente. Entonces, transformar nuestra vida, el Señor nos dice cómo tenemos que vivir. Nos dice que tenemos que leer su palabra. Nos enseña que debemos de orar. Nos dice que tenemos que hacer. Santiago 1, capítulo 1, verso 22. Hay que hacer. Porque si no, dice la palabra, que entonces somos ¿qué? Sí, que no debemos de ser tan solamente oidores, sino hacedores de su palabra. ¿Por qué? Porque si no, nos engañamos a nosotros mismos. Es lo que dice la palabra. Entonces, tenemos que aprender a ser hacedores de la palabra. Ahora, el juez, este hombre que toma el rol de juez aquí en la tierra, y el Dios eterno que es nuestro juez, ese día, tendrá que tomar una decisión. ¿De dónde vamos a pasar esa eternidad? Y cuando estemos delante de ese juez y el acusador nos quiera señalar, pero si yo me he arrepentido aquí en vida, me he arrepentido y he tenido una decisión de transformación en mi vida, entonces el abogado va a llegar y me va a defender. Y entonces pasaré a una eternidad con Dios. Pero si estoy fuera del pacto, hermanos, pasaré a una eternidad sin Él. Y esto es duro, pero es una inmensa realidad. Primera de Juan, libro de Primera de Juan, no libro de Juan, sino de Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, la palabra dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. A Jesucristo. Pero si estamos en el pacto, ese es el asunto. Hay personas que dicen, no, pues yo acepté a Jesús hace 5 años, hace 3 meses, hace 4 años, no sé, no importa. Mire, podemos haber aceptado a Jesús. Aceptar a Jesús es un paso en fe.
Es un paso que todo creyente tiene que dar, pero es un paso. Después de ese paso viene la transformación. Y Dios espera que usted y yo vamos transformando nuestras vidas en un día a día. Amén. No es que vamos a salir mañana ya hechos nuevos. No, día a día. Hay que pelear cada día. Amén, es así. ¿Ser transformado es fácil? Pregunta alguien. No, no lo es. Ser transformado es difícil. Es una batalla todos los días. Por eso el Señor nos enseña a tener culto racional. El culto racional es mi dependencia de Dios. Cada mañana diciéndole, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Yo estoy dispuesto. Yo quiero. Voy a ser transformado, Señor, porque he decidido seguirte. Yo sé que tengo que aprender a caminar conforme tú lo enseñas en tu palabra. Y lo voy a hacer. A mi tiempo es tuyo. Todo es por ti y para ti. Y entonces ahí empezamos a caminar en el pacto. El Señor nos ayuda. Sí, claro que nos ayuda. Pero si yo también me dispongo a hacer. Es que muchos quieren que Dios los ayude, pero no hacemos. Y si no hacemos, no pasa nada. No puede tu vida ser transformada si no haces. ¿Qué significa el hacer? Que tengo que humillarme delante de Dios porque mi vanidad, mi orgullo me dice que yo estoy bien como estoy. Ese es mi orgullo. Mire, cuando una persona se humilla delante de la presencia de Dios, todos los días sabe que necesita seguir haciéndolo. Porque todavía hay mucho y mucho y mucho y mucho y mucho más que corregir. Y nunca se acaba. Hasta que Él venga. Amén. Pero cuando yo me levanto, no, yo estoy muy bien. Yo no necesito orar hoy. Yo no necesito leer la Biblia. Yo no necesito ir a la iglesia. ¿Qué estoy diciendo? Lo que te estoy diciendo es a Dios. Le estoy diciendo, soy autosuficiente. Yo lo puedo todo. Soy como tú, Señor. Eso es orgullo. Eso es vanidad. Porque todos tenemos la necesidad de tener algo que se llama dependencia de Dios. Entonces, cuando yo comprendo esa necesidad y empiezo a caminar en el pacto, escucha, esto es maravilloso. Si yo camino en el pacto, camino en obediencia. Si yo camino en el pacto, voy a estar, ¿qué? Díganlo ustedes. Alabando y adorando al Señor. ¿Cierto? Porque estoy en el pacto. Esto es parte de una cláusula que está en el contrato, ¿sabe usted? Está ahí, no puedo eliminarla. Eso es parte del contrato. Amén. Así que, hermano, mire, yo te voy a regalar esta porción del contrato para que la leas bien y luego se la pases a alguien para que la lea. Porque es una de las cláusulas del contrato. Entonces dice la palabra que si yo estoy en ese pacto, diga conmigo pacto, 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 entonces viene algo que se llama los beneficios de la obediencia. Y esto es bueno, amén. Esto es para gozarnos, es para alegrarnos, es para dar gracias a Dios. Beneficios. ¿Cuáles beneficios? Pregunta alguien. Bueno, vamos a la misma palabra de Dios. El libro de Deuteronomio capítulo 28 verso 1 nos habla de los beneficios de estar en el pacto. Hermanos, mira, aquel que no quiera estar en el pacto, hermanos, yo no sé, como que nos falta algunos cuantos tordillos por ahí. Es necesario comprender esto. Mire lo que significa. Deuteronomio 28, 1 en adelante. Y sucederá que si obedeces, ¿cómo? Que si obedeces diligentemente. Diga conmigo, diligentemente. A ver, ¿qué es ser una persona diligente? Alguien que me ayude con eso. Atenta, ¿qué más? Alerta, ¿qué más? Cumplida, ¿qué más? Que está pendiente de. Diligente, una persona que se apresura a hacer. ¿Verdad? Que se apresura. Yo soy diligente, voy a hacerlo ya, hay que hacerlo ya, hay que salir de eso. Es que hay personas que dicen, mañana lo hago. Mañana lo hago. La otra semana empiezo. ¿Alguien ha escuchado eso? Mira, el Señor ha escuchado eso por generaciones. De muchos que dicen que van a hacer, pero que nunca hacen. Entonces dice la palabra, y sucederá que si obedeces
diligentemente al Señor tu Dios, ojo, al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Empieza. En alto sobre todas las naciones de la tierra. ¿Alguien escucha? El Señor te va a poner en alto. ¿Cuántos desean que el Señor los ponga en alto? ¿Amén o no amén? Yo quiero que el Señor me ponga en alto. Amén. Dice la palabra. Sigue diciendo la palabra. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor. Oh, dice, si cumples el pacto, todas las bendiciones que te voy a decir ahorita van a venir sobre ti. Te van a alcanzar. No importa cuánto tú corras, te van a alcanzar. No importa la velocidad que tú vayas, te van a alcanzar porque estás caminando en el pacto. Ojo con eso. Esto no es bueno. Que las bendiciones me alcancen. Que las bendiciones me golpeen por todos lados. Ay, ay, ay. Y que alguien llegue así como moreteado, así. Ay, que mire que me han llegado tantas bendiciones que me pegan por todos lados. Mira, ¿qué tal? Hermanos, no nos gustaría llegar a la iglesia así un poco moreteado porque nos golpean las bendiciones. ¿Ah? Llegar a la casa del Señor alegres, hermanos, gozosos, llenos de las bendiciones de Dios. Dice que te van a alcanzar. Dice el Señor Dios Todopoderoso. Y lo que Dios dice, Él lo cumple. Amén. Agrega la escritura. Bendito serás en tu ciudad. Ojo. Bendito serás en tu ciudad. Y bendito serás en el campo, donde quiera que estés. Bendito el fruto de tu vientre, le dice a la mujer. El producto de tu suelo, le dice al hombre. El fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Oigo, hermano, esto está bueno, hermano. Bendito cuando entres y cuando salgas por todos lados, hermanos. Aleluya. Dice la palabra, verso 7. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. ¿Quién lo hará? El Señor. Él peleará por ti. No tienes que pelear. Mira, saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello que pongas tu mano. Entonces nuestras manos serán manos benditas, dice la palabra. Y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró, si guardaras los mandamientos que el Señor te da. O sea, todo esto viene, pero si yo camino en el pacto. Ok, si estoy en el pacto. Es lo que dice. Dice, entonces, vamos al verso 10. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te van a temer. El 11. Y el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y el producto del suelo, en la tierra del Señor juró a tus padres que te daría. Abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Y escucha, tú prestarás a muchas naciones, pero nunca tomarás prestado. ¿Alguien está escuchando? Miren, hermanos, con nosotros va a tener fin todos los prestamistas. Porque caminaremos en la bendición de Jehová, en la prosperidad de Dios. Amén. Tienes para dar, tienes para prestar. Nunca necesitarás pedir prestado, dice el Señor, porque estás en el pacto. Y Dios promete, y Dios es un Dios justo, un Dios verdadero, que aquello que Él promete lo cumple. Amén. Dios es Dios. Eso es caminar en el pacto. Entonces dice la palabra, vamos al 13, y te pondrá el Señor a la cabeza y no de cola.
Solo estarás encima y nunca estarás debajo. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy para que los guardes cuidadosamente, dice la palabra, cuidadosamente. No te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a derecha ni a izquierda, para ir detrás de otros dioses y servirles. Ah, Dios hace un pacto. Entonces en su pacto Dios nos enseña, tengo que aprender a ser esforzado y valiente. Tengo que aprender a ser esforzado y valiente, porque no hay alternativa. Si yo no soy esforzado y valiente, las cosas no van a ser sencillas. Tengo que esforzarme, tengo que ser valiente, porque en muchos momentos van a venir las tentaciones, van a venir las batallas del día a día, y tengo que saber lo que tengo que hacer. ¿Está conmigo? Esforzado y valiente. Léalo ahí, dígalo conmigo. ¿Cómo tengo que ser? Esforzado y valiente, exactamente. Esforzado y valiente, están ahí dentro de esas cosas. ¿Sabe? El Señor no nos pide tantas cosas, hermanos, pero a veces nosotros miramos que son un montón de cosas y no es tanto. El Señor nos solicita que tenemos que ser obediente a su palabra, hermanos. No obediente a lo que usted quiere, no obediente a lo que yo quiero, obedientes a la palabra de Dios. Por eso tenemos que cumplir las cláusulas. ¿En el qué? En el tanto que yo haga todo lo que el Señor me diga, hermanos, voy a ser bendecido. Una vez pregunto, ¿cuántas personas desean ser bendecidos? Mira, pero para ser bendecidos, yo tengo que hacer. Si yo no hago, no soy bendecido. Tenemos un principio en la casa. No es cuestión de, sino de. Porque muchos dicen, es que yo siento, pero no hacen. Entonces, ¿en qué quedamos? En nada. Tenemos que aprender a hacer, hermanos. Tenemos que aprender a ser hacedores de la palabra del Dios viviente. Sí, y el Señor me dice, sí, si quieres vivir en el pacto, pues tienes que aprender a leer la palabra. Hay que leer la palabra de Dios, mi hermano, no podemos hacer otra cosa. Tenemos que aprender a leer la Biblia, la palabra del Dios viviente. Hermanos, es que mire, le voy a decir algo. Miles de cristianos en el mundo tienen una de estas en su casa. Y miles de cristianos en el mundo la tienen guardada en una gaveta. Alguien me dice un amén aquí. Y miles de cristianos en el mundo, durante los 6 días de entre semana, nunca la sacan ni la leen. Miles de cristianos en el mundo, escuche, generalmente la sacan para ir a la iglesia. Y eso es un ridículo. ¿Está conmigo? Porque entonces, ¿cómo vamos a obedecer la palabra si no la sabemos? Si no la leemos, si no la estudiamos, si no la meditamos. Amén. Hay que hacer, porque este pacto que Dios nos da es maravilloso y sus resultados realmente es poderoso. Y si vivimos en el pacto, va a llegar el acusador ese día y vamos a estar sentados acá, pero el abogado se va a acercar y me dice, este es mío, y me lo llevo. Ya está justificado a través de la sangre de la cruz. Sí, se ha esforzado. No significa que no ha fallado, no significa que no ha pecado, pero todos los días se esfuerza para no hacerlo. Todos los días, hermanos, es valiente para enfrentar la tentación. Todos los días está ahí peleando la buena batalla de la fe. Amén. Eso marca la diferencia. Pero muchos hoy día, hermanos, están esperando la oportunidad más bien para caer. Y no funciona así. El abogado no puede intervenir si el pacto ya fue anulado. Si el pacto ya fue invalidado. Porque no se usó para el propósito correcto. Entonces, como no se cumplió, hermanos, el acta de decretos nos es contraria.
Eso dice la palabra de Es Dios. así. Busque lo que dice Colosenses 2, capítulo 2, verso 14. 2:14. ¿Sabes qué puede hacer este acusador? ¿Y cómo puede anularse esa acta de decretos? Esa acta de decretos, la única manera de anularse es a través de la sangre de Jesucristo. No hay otra forma. Colosenses 2:14 dice: Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, Así es. que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. El Señor Jesús dice que tomó esa acta de decretos en contra de nuestras vidas, la tomó, la arrebató al acusador y la clavó en la cruz de Calvario y dijo: el precio ya fue pagada por esta alma. ¡Aleluya! Esto es bueno, hermanos, porque el Señor nos está diciendo: hay salvación, hay esperanza, hay eternidad conmigo, una vez que ustedes viven en el pacto. Caminan en el pacto, caminan conmigo en este pacto. Pero la pregunta es: ¿estamos caminando en el pacto? Porque ese pacto también me enseña que yo tengo que aprender ¿a qué? A orar. Tengo que aprender a orar. Hermanos, tengo que aprender a orar. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Amén. Orar es platicar con nuestro Padre. Tengo que sacar tiempo todos los días para hablar con papá. Todos los días. ¿Quién tiene necesidad de desayunar todos los días? ¿Alguien aquí? ¿Sí? O algunos dicen: no, hermano, yo nunca desayuno, ¿sabes? ¿Quién tiene necesidad de almorzar? Amén. No, pues dice alguien: no, mire, pastor, ¿sabes? Es que yo no almuerzo. Ah, bueno. ¿Quién tiene necesidad de cenar? Aleluya. ¿Ah? ¿Será que tampoco cena? No, hermanos. Entonces, si tenemos necesidad de alimentar nuestro cuerpo físico, tenemos necesidad de alimentar nuestro cuerpo espiritual. Pero ¿saben por qué no oramos? Porque hemos invalidado el pacto. Entonces viene el acusador y nos golpea y levanta el acta de decretos contra nosotros. Y el abogado que está presente, que quiere ayudarnos, pero no puede. Por más que quiera, no puede. ¿Por qué no puede? Porque nosotros invalidamos el pacto. Lo hemos quebrado porque no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Y es que, hermano, no podemos cumplir una cláusula y otra no. Son todas las que están en la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué implica este nuevo pacto? Ser obediente al Señor. Darle valor a la palabra de Dios, hermanos. Exacto. Prestar oídos atentamente. O sea, todos los días tenemos que decirle a nuestras antenitas aquí: mire, ponga atención, pero a la palabra de Dios. No a otras cosas, ¿verdad? Exacto. Porque para otras cosas, hermanos, las antenitas de viril están ahí atentas. Pero para la palabra de Dios a veces no. Entonces, obediencia. La palabra dice: la obediencia, y es un principio en la casa, desata la bendición. La obediencia desata la bendición. Gloria a Dios. Orar, leer la palabra, honrar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Todo esto son cláusulas. Están ahí. Si yo no cumplo una cláusula, estoy fuera del contrato, hermanos. Me guste o no me guste. Es solo una cosa que yo no cumpla y la dejo sin efecto. ¿Por qué? Porque no se pueden hacer las cosas a medias. Yo no puedo estar en medio de un pacto a medias, cumpliendo unas cosas y otras cosas no. Por eso la palabra me enseña, Colosenses 3:23, dice la palabra de Dios: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para con el Señor y no para los hombres. Yo no hago las cosas para que me veas. Hago las cosas para que mi Padre me mire. ¿Está conmigo? Usted y yo no hacemos las cosas para que alguien nos vea. Hacemos las cosas para que nuestro Padre nos mire. La palabra es clara, no podemos hacer las cosas a medias. Apocalipsis capítulo 3, verso 15 y verso 16. Dice la Escritura: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente.
Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomito de mi boca. Esto está durísimo, hermanos. Durísimo. Y es una palabra para la iglesia tremendamente fuerte y la iglesia no se da cuenta. Lo que el Señor está diciendo, miren hijos, los amo, pero ustedes o están en el pacto o están fuera del pacto. No hay intermedios, no existe. No existe intermedios. Estás en el pacto, yo te bendigo. Estás en el pacto, todas las promesas que leímos se van a cumplir sobre tu vida. Porque estás en el pacto. ¿Qué pecas? Abogado tienes. Vendrá a defenderte. El acusador no podrá contra ti. ¿Está conmigo? Pero estás fuera del pacto. No estás caminando en el pacto. Pero pretendes que todo lo demás te venga. No te va a llegar. No te engañes a ti mismo. Digo, no nos podemos engañar. Miles de cristianos viven engañados. Diciendo, no, es que Dios me va a bendecir. Pero ¿cómo te va a bendecir si estás caminando fuera del pacto? ¿Cómo te van a llegar las bendiciones de la obediencia si estamos siendo desobedientes? ¿Está conmigo? Sí, Señor. Esto es duro. Pero un padre que ama a su hijo le dice la verdad o no le dice la verdad. Nuestro Padre que nos ama, que envió a su hijo a morir en la cruz, nos está diciendo la verdad. Quiero bendecirte, quiero ayudarte, quiero levantarte, quiero sostenerte, quiero hacer tantas cosas, quiero bendecirte en tu salida y en tu entrada, quiero prosperarte en todas las esferas de tu vida, pero si estás en el pacto, tienes que mantenerte en el pacto. Entonces, una de las cláusulas también de ese pacto también es está en el pacto. Yo lo puedo decir, no, esta es una de las cosas que no me gusta, dicen muchos. Ahí no entro. Eso no es problema. Cada quien toma su decisión, ¿está conmigo? Sí, es así. Pero está en las cláusulas del contrato. Es así, amén. Está ahí. Y es increíble todo esto, pero es así. Mire, hay gente que pelean en cuanto a estos temas de diezmos y ofrendas. Mire, yo no entiendo. A veces me da tanta curiosidad el por qué les es tan difícil. Como yo crecí en el Evangelio honrando a Dios con diezmos, ofrendas, eso para mí es transparente. Nunca me fue difícil honrar a Dios. Ni me es difícil hacerlo. Para mí es un gozo. Es lo primero que hago cuando algo llega a mi vida. Pero saben ustedes, no importa la nación que tú vayas, compras algo y tienes que pagar impuestos. Y te cobran el 10, el 13, el 15% y nunca dices nada. Es parte de. ¿Cierto o no es cierto? Está ahí. Si yo voy al supermercado a comprar, fuera de la canasta básica, lo que quede, hay que pagar impuestos. ¿Quieres un televisor? Te lo compras, pagas impuestos. ¿Cierto o no es cierto? Todo lado. Todos los países del mundo. Pero cuando Dios nos dice a nosotros, nos molestamos, nos enojamos, pero no molestamos pagarlo allá por el tele o por cualquier tontera. ¿Está conmigo? Mire, el pacto, Dios hace un pacto para bendecirte. La promesa está ahí. Sí, anota esto, Malaquías capítulo 3, verso 10, anótalo, no lo vamos a leer ahorita, anótalo y léelo en tu casa, es un pacto, está dentro del pacto. El pacto dice, ¿qué dice el pacto? Ser fiel al Señor en la iglesia, dice el pacto. Ahí está el pacto. Aleluya. Ahí está el pacto. Aleluya. El pacto es, tengo que ser fiel, no hay alternativa, está dentro de las cláusulas de ese pacto. Entonces tengo que hacerlo. Si no lo soy, estoy fuera del pacto. Pero es que a mí, no, es que no es lo que yo crea, considere o me parezca. Estamos hablando de las cláusulas del contrato, de las cláusulas del pacto que está Dios haciendo con nosotros. Cuando Jesús murió en esa cruz,
pasó algo muy importante, hermanos. La palabra dice en Mateo 27:51. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, que un día vamos a hablar de eso. Entonces, antes de que el velo fuera roto, o sea, antes de que el velo fuera roto, ¿qué era lo que había? Porque dice que cuando Jesús murió y se cumplió el pacto, el velo se rompió. ¿Ok? O sea que ahora hay una relación con Dios, abierta para todo aquel que lo desee. Pero antes de que el pacto se cumpliera, ¿qué había entonces? Te voy a decir, lo que había se llamaba religiosidad. Así es. Religiosidad. ¿Sabe qué es ser una persona religiosa? ¿Qué significa ser una persona religiosa? Esto es importante, porque los fariseos y los saduceos, las personas de aquel entonces, eran personas religiosas. Y una persona religiosa, escuche, inhabilita el pacto. ¿Por qué lo inhabilita? Porque no quiere caminar en el pacto. Mire, Marcos capítulo 7, verso 13 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Le está hablando a los fariseos y a los saduceos, o sea, a las religiones de ese momento. Con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué estaba diciendo Dios? Que a través de la religiosidad habían traído tradiciones a la enseñanza, o sea, no era la palabra de Dios, sino tradiciones, y que esas tradiciones estaban invalidando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es imposible que nosotros la invalidemos, pero lo hacemos. La hacemos en muchas ocasiones, y esto lo comprendo. Lo hacemos por ignorancia. Y sí, definitivamente sí. ¿De acuerdo? Y está bien, fuimos ignorantes. Pero ya una vez que no somos ignorantes, sino que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, no podemos seguir siendo ignorantes. Ya ahora sabemos la palabra de Dios, comprendemos lo que Dios quiere en nuestras vidas, así que nos corresponde empezar a hacer. Y eso lo olvidamos. Amén. Entonces hay que cumplir los estatutos. Dios le habló a Moisés y le dijo, Deuteronomio 28:1. Dios le dijo: y sucederá que, si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y ahí empieza. Pero si eres diligente a cumplir todo lo que yo te mando. Entonces llegaron todas las promesas de la obediencia. Pero escuche, también hay promesas a la desobediencia. Y esto no podemos quitarlo de encima. O sea, estas promesas a la desobediencia son consecuencias de la desobediencia, que Dios nos las advierte. Vamos a ver cómo está eso. Bueno, Deuteronomio 28:15. Voy a leerle solamente el 15, hermanos. Dice: pero acontecerá si no oyes la voz de Jehová tu Dios, y no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Todo el resto del capítulo, no lo voy a leer. Léalo usted en su casa de tarea. Pero la cosa ahí, hermanos, hasta se paran los pelos. Sí, así es. Y es las cosas que la gente no entiende. Hermanos, que Dios es un Dios de bienestar. Aleluya. Es un Dios que desea bendecir a su pueblo. Amén. Eso es increíble. Y ahí, en esa condición, no hay abogado, no hay escapatoria. Hay consecuencias y vendrán y van a llegar así tal cual. Entonces, hoy debemos de pensar un poco, hijos, ¿de dónde estamos? Si estamos dentro del pacto, si estamos fuera del pacto. Porque un día estaremos ahí. ¿Y dónde estamos? ¿Qué pasaría si el Señor viene hoy y nosotros estamos fuera del pacto? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería nuestra consecuencia eterna? ¿Estaríamos anuentes a tener una consecuencia eterna como esa? ¿Estaríamos dispuestos
por decir simplemente de que yo estoy bien, de que así estoy bien, de que esta es mi forma de vida, que yo soy así, que es mi manera, y que todas las historias que nosotros muchas veces decimos como humanos, justificando simplemente nuestras acciones de esa forma. No. O diciendo solamente Dios es un Dios de amor y Dios conoce mi corazón y Dios sabe. No, sí, todo eso usted y yo lo decimos. Y la Biblia dice Dios es Dios de amor. ¿Estamos de acuerdo? Pero también la Biblia dice Dios es fuego consumidor. Y también la Biblia dice Dios es un juez justo. Y como un Dios que es un juez justo, Él no va a permitir una injusticia si nosotros estamos dentro del pacto. Pero si estamos fuera del pacto, hermanos, Él no puede hacer nada. La palabra dice, Jesús llegó a Jerusalén y dice la Escritura, no pudo hacer ni un solo milagro en Jerusalén. Pero algunos dirían, pero Él era Dios, Él es Dios, ¿qué pasó? No, dice la palabra, por la incredulidad que había en ellos. Entonces, Dios, aunque sea Dios todopoderoso, Él no va a hacer nada si nosotros no estamos dispuestos a hacer nada. Es así. ¿Está conmigo? Por más Dios, nosotros invalidamos el pacto. Y es como llegar y hacer algo semejante a esto, como que Dios está afuera tocando la puerta y yo más bien le hago así, mira, voy a ponerle llave aquí para que no entre. Eso es invalidar el pacto. Le estoy diciendo, quédate allá afuera, ¿sabes qué? Aquí adentro estamos bien así. Falso. Lo primero que tengo que hacer es abrir la puerta. Él está tocando la puerta de nuestro corazón, dice la palabra. Toca la puerta de nuestro corazón. Pero dice la palabra, si tú le abres la puerta, ¿por qué? Porque Él no va a abrir la puerta. Porque Dios es un caballero. Él nunca va a forzarte a nada. Él está esperando que tú mismo decidas entonces levantarte de donde estás, venir y abrir la puerta y al mirarlo decirle, Señor, pasa, ven. Cena conmigo, quiero sentarme a la mesa contigo y comprender lo que esto significa. Dios espera eso. Una vez más, es una decisión. Entonces, leer los estatutos es necesario, entenderlos es necesario. La palabra dice, corre la buena carrera de la fe. ¿Sabe por qué dice esto la palabra? Vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 9, versos 24 y 25. Lo puede anotar. Brevemente. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Qué significa? Vamos terminando. Hijos, muchas personas hoy día en lo natural van a una competencia. Ustedes han visto competencias locales. Aquí en San José hay competencias, en Guanacaste hay competencias, en Punta Arenas hay competencias, en todo lado hay competencias. En estas competencias se enlistan 500,000 personas y van a la carrera. En esa carrera, mire, es que para correr una carrera, supongamos que de 20 kilómetros, hermano, no es cualquiera que lo hace. Hay que prepararse. Alguno podrá decir, yo estoy listo. Y va y en los 500 metros, hermano, ya tiene la lengua afuera, ¿verdad? Ya no echa más nada. Algunos entonces dicen, no, hay que entrenar, voy a entrenar, me empiezan a entrenar ahí 3 días a la semana, salen que a correr y lo que sé cuánto. Y mira, llega a 3 kilómetros y ya están, que ya no echan y ya se arratonaron y toda la cuestión. Usted sabe qué es eso. Otros se preparan todos los días, todos los días. Yo he visto personas que se preparan para una carrera y estas personas todos los días a las 4 de la mañana están corriendo. Llueve, frío, calor, no importa. 4 de la mañana, amigos, ahí están corriendo todos los días. Corren 1 hora, hora y media, después llegan, se alistan porque van para el trabajo. No es que no tienen trabajo.
¿Está conmigo? Yo los he visto en la calle. Yo sé que algunos de ustedes también. Van a esa carrera y puede que no lleguen de primero, pero llegan siempre a la meta. ¿Está conmigo? Porque están entrenándose todos los días. Mira, es lo mismo con un cristiano. Un cristiano que diga, no, mira, ya, si yo voy a la iglesia una vez al mes, una vez cada 2 meses, ya estoy bien. Mentira. Que llegue y diga, no, yo oro, cuando el Señor me llame, yo oro. ¿Qué te va a llamar? No, pues yo leo la Biblia, ¿verdad? No sé, ¿qué puede ser? Cuando el viento se devuelva. No, pues, yo puedo, ¿alguien está conmigo? Mira, al final, y viene la carrera, y estamos en la carrera, ¿usted cree que vamos a llegar a la meta? Seamos honestos, no llegamos. ¿Por qué? Pues simplemente porque no nos preparamos. Porque ahí están las cláusulas para todos por igual. No es que para la hermana es una cláusula diferente y para ti otras distintas y otras distintas. No, para todos es igual. Dios no hace excepción de personas. Todo es igual para todos. Pero ¿quién decide? Cada uno de nosotros. El Señor nos llama a caminar en el pacto. El pacto es caminar en la bendición de Dios. Hermanos, entonces yo puedo decir, Jehová Jireh, Dios es mi proveedor. Entonces yo puedo decir, Jehová es mi sí, Jehová es mi estandarte. Yo puedo decir, Jehová Rafa, Él es mi sanador. Jehová es el Shaddai, Él es el Señor, y no importa cuántas más. Yo puedo empezar a anunciar y anunciar y anunciar lo que Él representa para mí, lo que Él es. Porque Él es eso. Pero si yo no estoy en el pacto, estoy en problemas. ¿Está conmigo? Estoy en problemas. Así que, hermanos, ya no podemos llegar y decir, yo no sabía, Señor. Nadie me lo dijo. Ya lo sabes. El pacto es para todos igual. El pacto está vigente para aquel que firma ese pacto y dice, yo voy con esto y voy con todo. A pesar de, vamos para adelante, me voy a esforzar. Y ese esfuerzo tendrá frutos. Frutos de bendición sobre tu vida. Las bendiciones te persiguen, te alcanzan. Y que llegues todo magullado, decía mi abuela, ¿verdad? A la iglesia cada día. Porque estás completamente lleno de las bendiciones del Señor. Hermanos, esto realmente es maravilloso. Damos gracias a todos los que nos están escuchando por las redes sociales. Le bendecimos. Y recuerda, el pacto estará vigente en el tanto que seamos obedientes a la palabra de Dios. Acompáñanos el próximo miércoles acá en la casa y el próximo domingo también aquí en Curridabat, San José, Costa Rica. Muchas bendiciones.